¿Qué tal, familia? Muy buena noche, me da mucho gusto que estés conectado, ya lo sabes, vamos a estar analizando este primer capítulo de Nahum y vamos a darle continuación a partir del verso 7 y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparados para nuestra vida en esta ocasión. Así que, hermano, pon toda tu atención, todo tu enfoque, ¿sí? Puedes ir por un vaso de agua, una taza de café o té y prepárate para escuchar la palabra de Dios. Y realmente nosotros podemos descansar en Dios porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque lo que Él nos habla siempre es verdad. Y cuando Él prometió que iba a terminar, ¿sí?, con lo que era Nínive, lo cumplió. Podemos ver esa hermosa bondad de cómo es Dios, ¿no? Porque le habla antes a Nínive, Nínive se arrepiente y el juicio de Dios se va, se aleja. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Asimismo podemos ver cómo Dios es bueno, bondadoso, pero también es un Dios que es justo, ¿sí? Y que en medio de la aflicción del pueblo de Israel pueden ver lo que era, a vislumbrar lo que era el Redentor que había de venir. Así que, hermano, vamos a tener una gran noche, prepárate y pon toda tu atención y vamos a empezar leyendo este verso 7 que nos dice: Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Se nos presentan 3 puntos que destacan la naturaleza que es benevolente del Señor: su papel como refugio en tiempos difíciles y su compromiso de proteger a aquellos que confían en Él. Y aquí podemos entender varias cosas o varias partes, ¿no? Lo que es bueno es el Señor. Y es que este primer punto está resaltando la bondad del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra bueno implica benevolencia, generosidad y compasión. Y dentro de este contexto, pues se manifiesta a través de esas acciones que son de cuidado hacia aquellos que le aman, hacia aquellos que confían en Él. También nos dice el Salmo 136, ¿no? Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y realmente esto es algo en lo cual nosotros podemos descansar, familia. Podemos descansar porque sabemos que realmente Él es esa persona buena que busca nuestro bienestar, que busca bendecirnos, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos y comprendemos esto, podemos seguir avanzando y poder confiar ahora en ¿qué? En su misericordia también. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. Tenemos que recordar cómo Él es bueno, cómo Él es afable, cómo Él, en su gran amor y bondad que tiene hacia cada uno de los que le aman, hacia cada uno de los que confían en Él, Él se va a poder manifestar. Y esto tenemos que entenderlo. También nos dice que Él es ¿qué? Refugio en el día de la angustia. Y aquí se presenta al Señor como un refugio, un lugar seguro y protector en medio de ¿qué? De los momentos difíciles. Incluso se nos está diciendo, se nos está anunciando que vamos a tener situaciones que son de sufrimiento, de aflicción. Y aquí el texto está destacando, ¿no?, la idea de que el Señor es un refugio al que podemos acudir en busca de consuelo y de seguridad, incluso en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Job decía: cuando esperaba el bien, vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis entrañas hierven y no cesan, días de aflicción me han encontrado. Y esto es algo que es tremendo, porque normalmente se nos ha vendido en ocasiones la idea de como que aquel que está buscando al Señor de manera activa, pues como que nunca va a enfrentar problemas. Y esta realmente no es la realidad. Nosotros podemos entender que la realidad es, ¿sí?, que vamos a seguir viviendo en este mundo y vamos a poder seguir viviendo en las circunstancias de este mundo. Lamentablemente el mundo en el que vivimos es un mundo que es caído. Por lo tanto vamos a enfrentar esas dificultades, esos problemas durante estas etapas de nuestra vida. Y tenemos que entenderlo así. Lo bueno y lo mejor de todo es que nosotros, a diferencia de los demás, podemos acudir a Dios como aquel que nos va a cuidar, como aquel que nos va a proteger, como aquel que nos va a sostener. Y esto realmente trae consuelo a nuestro corazón y debemos descansar en eso. Pero esta bendición no se queda ahí, continúa diciendo: y protector de los que en Él confían. Y sabes, hermano, este último punto está enfatizando, ¿sí?, la relación de confianza que hay entre aquellos que buscan al Señor y Él mismo. Nos está presentando al Señor como un protector.
Y esto nos indica que aquellos que depositan su confianza, su fe en Él, van a poder recibir este cuidado y este resguardo. La fe es clave en esta relación, porque esto implica esa conexión profunda que está basada en Él, en la seguridad y en la protección de Dios. David lo llegó a expresar de esta forma: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y esto es algo que es tremendo, hermano, porque nos está indicando que nuestro Señor y Dios va a estar ahí si tú depositas tu fe en Él, si tú depositas tu confianza en Él. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y esto nos lleva a 3 puntos importantes. Tenemos que reconocer la bondad de Dios. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer en mi día a día? Pues voy a tomar ese tiempo para tratar de recordar, a lo mejor por la noche, ya cuando estoy orando, y para poner mi día siguiente en sus manos, para pedir que Él me dé reposo. Pues yo voy a buscar cómo es que Dios se manifestó en mi vida. Voy a reconocer cómo Él ha sido bueno durante el día conmigo, ¿sí? Y esto va desde varias cosas, ¿no? Desde que despiertas y ves la luz del día, puedes ver a lo mejor a tu cónyuge, o ves a tus hijos cómo se despiertan, ¿no? O cómo es que hay un plato en nuestra mesa con el que podamos comer, ¿no? Y disfrutar de esa bendición que Él nos da. Ver cómo hay ese lazo de amor, de unidad, de bendición, ¿no? Entonces nosotros podemos entender esta parte, que Dios es bueno con nosotros. Pero esto tampoco se debe de quedar ahí. Tenemos que comunicarlo a las demás personas. Tenemos que decirle: mira, el Señor es tan bueno, tan hermoso, tan bondadoso, que hizo esto con nosotros, ¿no? Tú como padre de familia, enseñando a los más pequeños, ¿no? Incluso a tu esposa. Y poder ver cómo la mano de Dios está ahí para ti y para mí, para aquellos que confían en Él, para aquellos que le aman. También nos está llevando a pensar, ¿no?, que en los momentos de dificultades, de los momentos de aflicción, de los momentos de enfermedad, de aquellos donde no tengo ya lana y necesito el dinero para mis necesidades diarias, bueno, entonces yo puedo recurrir a Él, porque Él es mi refugio, ¿sí? Y tengo que presentar todas las cosas que están delante de Él, ¿sí? Todas aquellas situaciones por las que yo estoy pasando. Debo de decirle: Señor, aquí está, que se haga tu voluntad. Dame fortaleza, dame ese refugio en ti, que yo pueda descansar en ti en medio de toda esta dificultad. Permite, Señor hermoso, que pueda yo seguir asido de ti, ¿sí? Y que yo pueda seguir avanzando en esta vida que tú me has dado, ¿sí? Y vamos a encontrar nosotros ese refugio, ese descanso en Él. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: vengan a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Porque nosotros podemos encontrar ese refugio en Él. Y no solamente en eso, es tan hermoso nuestro Dios, que siempre está buscando bendecirnos de una u otra forma. Así que, hermano, tenemos todo listo y puesto. ¿Para qué? Pues para poder encontrar refugio en Él. ¿Qué es lo que necesito? Confiar en Él. Eso es lo que necesitamos. Así que, manos a la obra. En momentos de dificultad, vayamos al Señor. Y también está resaltando la importancia de poder confiar en Él. Nosotros tenemos que confiar en Dios en todo momento. En todo momento. No solamente en los tiempos de dificultad. Nosotros tenemos que confiar en Él. De que Él es cierto, que es veraz, que es fiel y que va a hacer lo que Él ha dicho. Y eso es poner nuestra convicción en Él, en sus manos. Tener esa confianza de que podemos nosotros seguir ese camino, esa línea que Él nos ha dado y poder seguir avanzando. Pero esa confianza tiene que brotar de nosotros hacia Él. Y Él va a obrar, Él va a hacer, porque Él es fiel. Esa es su naturaleza. Y nosotros tenemos que mostrar también esa confianza y seguridad en Él. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar y hacer. Así que, hermano, tenemos todo listo. Tenemos un Dios que es hermoso, bueno, bondadoso, benevolente, misericordioso, lleno de gracia para con cada uno de nosotros. Pero también podemos encontrar ese refugio en Él. Y eso es algo que nos trae paz aún en los tiempos de dificultad, porque sabemos que nuestro Señor y Dios va por delante. También
hemos aprendido en este verso que debemos nosotros que confiar en Él, depositar nuestra fe. Y en esos momentos en que a lo mejor las circunstancias sean muy difíciles, muy fuertes, y que digamos nosotros, Señor, es que me está costando confiar ahorita, me está costando tener fe, podemos decirle a nuestro Señor y Dios, aumenta nuestra fe. Y Él lo va a hacer. Así que, hermano, ama a Dios, confía en Él y Él va a obrar. Verso 8 nos dice, pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Y sabes algo, hermano, nosotros podemos ver aquí que Dios es bueno y que es justo. Nínive conoció la salvación, pero la hizo a un lado. Dios le mostró la salvación antes que el juicio, pero lo hizo a un lado. Y esto nos lleva a pensar cómo el corazón del hombre muchas veces se olvida de lo que Dios le habla, de lo que Dios le dice y de lo que puede pasar. Porque como te lo he mencionado muchas otras veces, Él es tan hermoso, tan bondadoso, que nos habla como un padre a los hijos, ¿no? Y nos dice, si tú haces esto, te va a pasar esto. Si tú haces esto otro, te va a pasar esto otro. Busca el bien. Busca hacer el bien para que te vaya bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando en todo momento y en todo tiempo. Tenemos que buscar hacer el bien para que nos vaya bien. Pero si nosotros nos olvidamos de Dios, lo ignoramos y lo hacemos a un lado, pues vamos a tener las consecuencias. Pero no vamos a poder olvidar que Dios fue bueno, pero que nosotros quisimos rechazar esa benevolencia. Quisimos hacer lo que a nosotros nos diese la gana, mas no lo que Él estaba buscando y deseando hacer. Y ahí las consecuencias pues, son nuestras, así que prestemos atención en ello. Continúa diciendo, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Y si nosotros tenemos en cuenta el carácter de Dios, ¿sí? Aunque Él es tardo para airarse, Él es bueno y Él es justo, ¿sí? Y no puede pasar por alto el pecado o la maldad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza. Y esto es algo que cada uno de nosotros debe de entender. El pueblo asirio quiso ignorar a Dios, hizo como que no lo escuchó. Y seguido, ¿no? Agarró y empezó a hacer una oposición completa a su voz. Y las consecuencias de las acciones le alcanzaron, lo llevaron a su fin. Y su juicio va a venir. Algo impetuoso, rápido, tremendo. ¿Y sabes algo, hermano? Esto se cumplió tanto figurativamente como literalmente, ¿sí? Porque durante el asedio final de Nínive por parte del ejército confederado de las naciones persas, los medos, los babilonios, en ese preciso momento empezó a llover de una manera tan intensa que los ríos, ¿qué pasó con ellos? Pues se desbordaron, inundaron la ciudad, agarraron y afectaron lo que son los muros y ahora los invasores pudieron entrar por esos muros que ya estaban todos húmedos, empezaron a romperlos y pudieron pasar por ahí. Y también de manera literal se cumplió lo que es la consumación de sus adversarios. Estas personas no solo se perdieron de la historia, incluso la ciudad se perdió y fue descubierta por los arqueólogos apenas en 1840. ¿Y sabes algo? Nadie tuvo memoria de ellos. Y las generaciones venideras va a pasar lo mismo. Porque esas ruinas incluso fueron ya devastadas por el pueblo árabe. Y esto nos debe de llevar a pensar en dos cosas, a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones. Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Porque muchas veces nos cuesta oír la voz de Dios, incluso la ignoramos y la hacemos a un lado. O escuchemos por un momento, pero después lo ignoramos por completo. Eso es lo que hizo el pueblo de Nínive. Agarró, escuchó a Dios, se arrepintió al momento, pero después se le olvidó. Quiso seguir haciendo lo que su corazón dictaba, no se quiso alinear a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Pues tuvo sus consecuencias. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? Para nada. Tuvo sus consecuencias por su propia maldad, ¿sí? Porque sacó a Dios de su corazón y existió esa ausencia en su vida. Porque eso es lo que pasa cuando no tenemos a Dios. Tenemos la ausencia de Dios, por ende, pero esta ausencia de Dios nos lleva a hacer lo malo. Así que tengamos esto en mente y tomemos sabias decisiones. Muchas veces se nos hace fácil agarrar y faltar a la iglesia.
Cuando sabes que en ese lugar te está esperando Dios, ¿para qué? Para hablarte, para bendecirte. Se nos hace fácil estar haciendo otras cosas en lugar de tener la atención enfocada en los estudios, por ejemplo, el día de hoy, que estamos en las redes. Y aquí la pregunta es, ¿qué decisiones estoy tomando en mi vida? ¿Estoy tomando buenas decisiones? ¿Con estas decisiones la vida de mi familia es bendecida? ¿O qué es lo que está pasando? Porque yo necesito tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque corro peligro. Porque el juicio de Dios es claro. Si yo no acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y eso es, lo pongo en el primer lugar en mi vida, tengo la probabilidad de perderme. ¿Y entonces qué voy a hacer? Voy a ser enjuiciado y voy a ser desechado, tal cual le pasó a Nínive. ¿Quieres el mismo destino? Ignora a Dios. Es sencillo. No le hagas caso. Cuando Dios te esté hablando, tú ignóralo, no le hagas caso y vas a tener el mismo destino que el pueblo de Nínive. Aquí el problema va a ser que tú lo vas a tener de una manera eterna. Y eso es algo que es tremendo. Así que tenemos que ponernos abusados. Y por ello se nos está llamando a tener una vida que esté alineada con Dios. A escuchar su voz, a permitir que Él tome el trono de mi vida y entonces yo puedo hacer lo que Él me está diciendo, enseñando y adelante. Vamos a tener su bendición. Aquí la cuestión es, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Toma buenas decisiones. Elige a Dios por sobre todas las cosas. Continúa el verso 9 que nos dice, ¿qué tramáis contra el Señor? Él desbaratará vuestros planes. La calamidad no se repetirá contra el Señor. ¿Y realmente nosotros podemos tramar algo contra Él? Yo creo que esto es algo que es absurdo, ¿no? Aunque la gente a lo mejor se ve tentada en algunas ocasiones a hacerlo, ¿no? Y esto es algo que es increíble porque ya sea que tramemos algo contra Él como planear algo que vaya en contra de Él, ¿no? Por ejemplo, andar de chismoso, ¿no? E inventar chismes, ¿no? Y empezar a tirarle al pastor, ¿no? Dices, no manches, ¿qué pasa? ¿No hay que no podemos pensar tantito? Yo llegué a ver a personas incluso que han muerto por hacer este tipo de cosas, literalmente, ¿sí? Que han fallecido, ¿no? Que abrieron su boca, que murmuraron contra aquel que es alguien que ocupa a Dios para ejercer ese ministerio y falleció, ¿sí? Y dices, bueno, ¿cómo es posible toda esta parte, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Bueno, si es que cuando vas en contra de los planes de Dios, pues no puedes ponerte tú enfrente. Más si lo haces de una manera ya alevosa, ventajosa, ¿no? Ser alguien que está ahí para hacer el daño, ¿no? Y esto puede ser con palabras y hechos, literal, ¿sí? Así que no podemos tramar absolutamente nada en contra de Él. Seamos sabios. Y si nosotros hemos hecho alguna de estas cosas, pues es el momento adecuado para ¿qué? Para arrepentirnos antes de que sea tarde, ¿no? También nos menciona, serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, como borrachos ahogados en vino. Y nos lo plantea de esta forma, ¿no? Van a ser consumidos como paja seca. Y sabes tú, cuando quieres prender fuego o hacer algo, así como una fogata o prender un anafre, pues buscas que todo esté seco, porque si está mojado sabes que va a ser casi imposible de prenderlo, ¿no? Aunque lo vimos con Elías, ¿no? Con el profeta Elías cuando se enfrenta a estos profetas de Baal, ¿no? Pero pues siempre buscas tú que sea algo seco, ¿para qué? Para que prenda rápido, ¿no? Y esto fue lo que pasó, ¿no? Cuando vinieron contra la ciudad de Nínive, el ejército de Nínive salió en contra de ellos. Cuando vinieron en contra de Nínive, el ejército de Nínive salió contra ellos. Y en 3 ocasiones realmente el ejército de Nínive los derrotó. Los derrotó de una manera que era completa, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Pues se retiraron, se reagruparon un poquito y volvieron, ¿no? Y después de la 3ª ocasión el ejército de Nínive derrotó a esta confederación invasora de medos y babilonios. Los soldados, celebrando su gran victoria, ¿sí?, sobre el ejército invasor, salieron y se emborracharon, ¿no? Hicieron una gran orgía y ya borrachos, ¿sí?, llegaron las fuerzas enemigas, los medos, los babilonios, los persas, y en ese estado de ebriedad los aniquilaron por completo.
Porque mientras estaban entrelazados como espinas, y mientras estaban ebrios como borrachos, como hojarasca completamente seca, fueron devorados. Y sabes algo, hermano, esa parte de la profecía de Nahum se cumple de una manera tan literal, que tú dices, wow, lo que Dios siempre me habla es cierto, la palabra de Dios es real, es verídica, y esto aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque la historia lo declara. Ahora podemos reflexionar, ¿no?, sobre los éxitos, ¿no?, y cómo nuestras decisiones pueden impactar a largo plazo. El pueblo de Nínive tuvo éxito, los repelió, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando hay éxito sin Dios, pues es un éxito que es efímero, que es corto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues va a venir tu consumación. Así que, si vas a tener éxito, que sea en Dios. También nos lleva a pensar que el enemigo nos va a atacar en esos momentos en que yo esté de una manera tan torpe como el pueblo de Nínive, ¿no?, que estaba en un desenfreno sexual y también estaba, pues, ahogado en la borrachera, ¿no? Y son esos momentos en que el enemigo va a acabar con tu vida. Así que, de entrada, hazlos a un lado. Si ya sabemos que el enemigo viene para robar, matar y destruir, tenemos que ponernos abusados, tenemos que pensar, ¿sí? También esto nos lleva a pensar lo efímero que es el éxito en esta vida también, ¿no? Porque aunque los habían repelido durante 3 ocasiones, pues también podemos ver cómo es que estos se reagrupan y los vencen, ¿sí? Entonces, pongamos esa atención, no seamos vanidosos en el éxito que nosotros podamos conseguir en este mundo, porque realmente, como su palabra lo dice, es algo que es vacío, es efímero, es tan corto que dices, realmente ponerme atención en eso, mejor pongo atención en las cosas de Dios, ¿va? Asimismo, hermano, se nos menciona, ¿no?, que iban a ser consumidos como la hoja, y es algo que va a pasar con la vida del hombre, ¿sí?, que está totalmente alejada de Dios. Así que arrepiéntete y toma un buen caminar con Dios. En esta noche, hermanos, nosotros hemos aprendido que Dios es bueno. Aprendamos a confiar en Él, porque Él es refugio para los que en Él confían, ¿sí? Y permitamos que su voluntad permee en cada uno de nosotros. Hagámoslo lo que Él nos dice. Alineémonos con Él. No lo hagas a un lado, no lo ignores. Al contrario, permite que su voz entre en ti y que pueda producir ese arrepentimiento en tu corazón sobre aquello que estás haciendo mal y lo hagas a un lado por completo. Permite que la bendición de Él sea sobre ti todos los días de tu vida. Podemos ver que la fidelidad de Dios es tremenda. Lo que Él habla se cumple, siempre. Así que podemos tener esa certeza. Si la ciencia, si la historia lo avala, también nosotros podemos descansar en esa confianza. Así que, hermano, manos a la obra, pongamos nuestra mente, nuestros deseos, nuestro corazón en manos de Dios. Hermano, te recuerdo que el día de mañana hemos de estar estudiando lo que es el libro de Proverbios a través de la voz de nuestro hermano Juan. No te lo pierdas, recuerdo 8:30 de la noche. Los días jueves estamos estudiando los Salmos con nuestro hermano Jerry, igual 8:30 de la noche. Por la mañana del sábado a mediodía se encuentra Familia Kids. Y por la noche estamos estudiando lo que es Esther con nuestro hermano Francisco. Así que, hermano, realmente Dios te quiere bendecir con la palabra de Dios. No lo hagas a un lado, no lo ignores. Permite que su palabra permee en tu corazón, ¿sí? Y ponla en práctica. Los domingos te esperamos con mucho gusto a las 10 de la mañana. Y tenemos ya lo que es el estudio de Juan a partir de las 11. Oración de iglesia después del servicio. Y, hermano, realmente Dios quiere bendecirte. No tengas como aquellos que les hace fácil el faltar a la iglesia. Inicia muy bien el año. Inicia el año con Dios. Que tengas una gran noche, hermano. Te amo mucho. Bye.